Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes y como todos los martes les doy las gracias por estar del otro lado de la pantalla compartiendo un desayuno, un cafecito, un mate y hablando de cosas que nos interesan. Hace muy poquito, el 23 de enero, fue el Día del Músico. El gobierno de la ciudad lo estableció así en honor al gran músico Luis Alberto Spinetta, poeta, compositor, músico, y bueno, yo lo quiero relacionar, ¿sí? Relacionar con la salud, con el bienestar, y por eso he convocado a una invitada de lujo, ¿sí? A alguien que es una apasionada de la música, que no solo la escucha la música para lograr su bienestar, sino trabaja y da música a los demás, ¿sí? Esa es una invitada de lujo porque, bueno, ella me ha dado el título de madre, ¿sí? Uno de los títulos más hermosos en la vida de una mujer. Así que, bueno, con ustedes, del otro lado de la pantalla, está Sol Prieto. ¿Cómo estás, Solcito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. Un honor estar acá. Bueno, a mí me gustaría que, bueno, vos sos una apasionada de Luis Alberto Spinetta, sabés todo, donde todas las bandas que él ha formado parte, todo lo que ha contribuido al rock en la Argentina, ¿sí? Y a mí me gustaría que le contemos a toda nuestra audiencia de Conciencia de Mujer y de Mantra los beneficios de la música. Eso en una segunda parte. Primero quiero que nos cuentes cómo te relacionaste vos con la música, por qué esa pasión, todo, todo lo que has incursionado de los diferentes instrumentos, los abordajes, y qué es lo que vivís al contemplar también el beneficio que hace en las demás personas. Contanos un poquito de cómo fue tu abordaje en la música. Bien. Bueno, es una pregunta un poco grande. Creo que la música siempre me apasionó, me gustó mucho, porque creo que en un principio más desde la percepción de escucharla y nada, sentir esa emoción de que hay canciones que a uno le llegan más por alguna razón y a otros de un lugar más subjetivo. Siempre me pareció muy hermosa la música en ese sentido. Eh, Después, bueno, de lo que es más producción, como del empezar a hacer uno, siente, de chica ya tocaba la guitarra, igual lo que me interesó en relación a eso, como al tocar y divertirme y al jugar con eso también. Después en lo que es la búsqueda de estudiar musicoterapia, creo que hubo al menos una idea, una vocación siempre a lo que fue desde la psicología hasta entender una carrera que es relativamente nueva, por así decir, y yo no conocía de bueno, cómo enlazar algo que puede ser una herramienta muy hermosa y muy valiosa, que como bien decís, a mí siempre me apasionó y entiendo que creo que no a todos, pero a la mayoría nos llega desde alguno o menor medida, eh, cómo poder utilizarlo como una herramienta para un otro, cómo poder hacer para que ese otro consiga, logre, se establezcan objetivos personales, terapéuticos. Sí, cómo utilizarlo como una herramienta. Desde ahí me parece como muy interesante pensarlo así, que es un poco como la diferencia, ¿no? Que tiene como qué es la musicoterapia y qué es una clase de música, que sería, en vez de utilizar la música como un fin en sí, que esto suene bien, que suene lindo, que llegara a tocar lo que dice la partitura o lo que sea, sino utilizarla como medio, como herramienta para llegar a un objetivo terapéutico y personal. Así que bueno, creo que, no sé, en algún momento creo que al terminar el colegio fue como empezar a revisar qué me interesaba, qué me quería dedicar, y fue por ahí desde un lugar más desde la vocación y sí, entender qué le puede suceder al otro con eso también. Bien, qué interesante, qué interesante. Vos hablabas que, bueno, durante tu infancia habías tocado la guitarra, habías cantado, ¿sí? Mucho Y también. ahora estás incursionando en otro instrumento que es realmente, es difícil de tocar y es asombroso que alguien de tu edad se dedique, ¿no? El acordeón. ¿Y Sí. por, y por qué Eh, empezó a gustarte, Sol?
No sé si hay una respuesta puntual a eso, sino como el empezar a conectar qué es lo qué instrumentos me emocionaban, me gustaban, me parece, y fue uno que capaz no es que no está en la escucha tan popular, o en realidad sí, cuando uno lo busca aparece el acordeón más de lo que uno cree, pero capaz no es algo tan popular como es la guitarra, la percusión, que está en todos espacios, como más del día a día. Creo que salió de ahí, el poner a escucharme música y encontrar que había algo que se repetía y era este instrumento. Y también desde un lugar desde, bueno, uno puede también empezar a estudiar a cualquier edad y eso es súper interesante. Yo nunca había tocado un piano toda mi vida, entonces como utilizar ciertos recursos que tenía de la guitarra, de la percusión, del orejear, de diferentes recursos que uno puede tener. Ah, bueno, se puede empezar desde cero también, es lindo eso. También hay frustración y situaciones, pero es muy lindo como agarrar algo y empezar a conocerlo desde cero, que es justo el acordeón que tiene un montón de no sé cómo decirlo, como de herramientas de por sí. Al hacer dos cosas diferentes con cada mano, eso te da desde el sentido motor, es la verdad que muy, muy loco lo que pasa, lo que uno va aprendiendo y lo que uno puede ir construyendo a partir de esa coordinación. Yo Es quiero muy lindo. rescatar de lo que vos dijiste, como que se puede aprender a cualquier edad, ¿sí? Eso, Eso totalmente. para la salud cerebral general, porque nosotros teníamos en nuestra generación, pensábamos, bueno, lo que aprendimos desde chiquitos, listo, y ya llegamos a una edad en que el cerebro está rígido en nuestras neuronas y no, y con esto de las neurociencias, con esto de la neuroplasticidad, nos plantean los científicos ciertos desafíos que pongámonos desafíos ya sea en todo, en un Totalmente. deporte, en la música, en un conocimiento de un idioma, Total. Sí, sí. para hacer que estas neuronas estén mejor, porque la salud cerebral es magnífica. Y hablando de salud cerebral, ¿qué te Ujú. parece si le contamos, porque este es el objetivo en Conciencia de Mujer, tomar conciencia de, estamos a principio del 2025, estamos en enero, estamos terminando, pero es un buen momento para ponernos objetivos. Yo les planteé en nuestro programa ponernos objetivos de hábitos saludables, como siempre hablo, de una alimentación sana, balanceada, actividad física y manejar y gestionar las emociones. Y la música es una de las técnicas, ¿sí? Junto con el yoga, con el reiki, con el mindfulness, para gestionar mucho mejor nuestras emociones. ¿Vos podrías citar qué pasa y qué está comprobado neurocientíficamente lo que la música puede provocar en el cerebro, Sol? Bueno, en la carrera tenemos algunas materias que están relacionadas, como por ejemplo la neurofisiopatología, lo vemos tanto relacionado a patologías como no, como qué es lo que pasa en el cerebro en algún punto. Al haber entre lóbulos, cortezas, no es que hay una parte que se encarga de recibir la música y la comprende y por eso la comprendemos luego. No es algo tan sencillo que por así decirlo, se sintetiza en una parte del cerebro, porque aparte es diferente el producir la música, el que el escucharla, que el leerla, que el improvisar, etcétera. Lo que sí trabajamos, o al menos estudiamos, es la parte más emocional, que después es con la que más trabajamos, más que producirla, es con justamente como qué pasa con la música placentera, qué pasa con esto que nos gusta de la música, así como la displacentera por otro lado, que se activan como otras partes cerebrales. Desde la placentera como que hay esta activación de lo que es el circuito de recompensa que tiene que ver con la dopamina, con ese neurotransmisor que se activa. Entonces, en ese circuito que uno, por ejemplo, la típica situación de que me gusta una canción y la quiero volver a repetir y repetir y repetir porque me di cuenta que me gustó. Entonces, a través de la dopamina es algo que se activa en el cerebro, que da como bienestar, a partir ya sea de escuché una canción, toqué una canción, o fuera de la música comí algo que me gustó, ¿no? Como digo, dentro de la música hay un montón de situaciones que te pueden dar bienestar. Entonces activa este circuito de recompensa que se da en el encéfalo, que lo que hace es ir hasta el lóbulo frontal, que pasa desde el sentimiento, que es la motivación, hasta el hacer algo con eso, como la acción de por sí. Ya sea volver a poner la canción de nuevo, ya sea salir de la cama porque me puse de buen humor, ya sea como cualquier situación que esto pueda, cualquier
estímulo que esto pueda traer y llevar a la acción puntualmente. Entonces nosotros lo trabajamos desde ahí, más que nada también la importancia de la corteza frontal en cuanto a lo motor, lo que se hace con eso después, la acción, el pensar, porque nosotros trabajamos mucho con lo que es la improvisación dentro de las sesiones musicoterapéuticas, que es el accionar en el momento. Entonces, si yo escucho que otra persona está tocando algo y yo o toco un instrumento o no lo toco o estoy cantando o lo estoy sintiendo rítmicamente, es de qué puedo ejecutar, qué se me ocurre en este momento que puede ir para este lado, que me puede traer bienestar o no, a veces es solo ejecutar y no pensarlo tanto. Entonces sí, eso lo trabajamos mucho como con esa parte del cerebro más frontal, que es como el ejecutar a partir de lo que vino antes, que es este neurotransmisor, que es la dopamina, que es lo que nos da placer. Perfecto. Vos sabés que la semana pasada estaba hablando con una colega cardióloga, especialista en tabaco, y que decía que, bueno, eh, el tabaco también produce, por eso es tan adictivo, porque produce Claro, la secreción de dopamina. Pero bueno, todos sabemos que el tabaco luego, nosotros hicimos un vivo para darles pautas de que si bien es difícil, se puede lograr dejar el cigarrillo por todos los efectos, el impacto negativo que tiene en el cuerpo, ¿no? Y sobre todo en fertilidad. Pero claro. bueno, vos, la música, entonces, por eso ese placer, eh, esa secreción de dopamina y después que te queda con gusto a más. Entonces vos me Exactamente. contabas, Sol, que en una sesión de musicoterapia que a vos te derivan el paciente o el paciente viene de por sí solo, vos estarías eh, haciendo una intervención tocando un instrumento, haciéndolo cantar, para que ese paciente, consultante, no sé cómo lo Sí, llaman ustedes, el paciente. pueda llevar, a ver si entendí bien, un pensamiento negativo, una inercia, una depresión o un estado de ánimo bajito y poder secretar esta dopamina y salir de ese lugar, más o menos. Más o menos, creo que va más, a veces no solo ir al bienestar como la cosa de llegar a la dopamina en el sentido como, bueno, ahora tenemos que estar bien, sino es un proceso es más largo, ¿no? Como en relación a la psicología, nosotros pertenecemos a Facultad de Psicología, entonces estudiamos, si bien tenemos una parte más neurológica, estudiamos mucho lo que es la parte más freudiana, etcétera. Entonces, capaz no lo vemos como algo tan cognitivo o más, perdón, conductual de, bueno, realizar que el paciente tenga un bienestar en este momento porque tiene... No, a veces la tristeza es algo más largo y puede ser un proceso, y ya sea tristeza como cualquier otra emoción que traiga el paciente. Si bien no estoy recibida y mis experiencias hasta este momento son o lo que me cuentan otros colegas, lo que me cuentan gente que ya está recibida, o las prácticas, lo que se trabaja es lo que traiga el paciente en el momento y ver, primero en principal, cómo está el paciente, siempre entendiendo la música desde un lugar no tan elitista, sino de todos podemos tocar, y eso es lo que es lindo también, de no importa sepas o no sepas, y qué pasa con lo que traes y qué pasa con lo que tocas, porque a veces es bueno, sí, estoy con tal situación, uno en la palabra dice algo y después lo que tocamos es otra cosa. Entonces eso es como lo interesante o también la diferencia con psicología de qué no podemos decir con la palabra y que sí decimos desde lo motor en lo musical, desde lo melódico cantando un instrumento melódico. Entonces es eso, hay una búsqueda más sesión a sesión, proceso a proceso, que no es tan, bueno, llegar a ese momento que estamos bien, sino qué está pasando, reconocerlo, aceptarlo, ver qué queremos hacer con eso, qué cambio, qué se puede ver en la música que también está pasando en la vida de uno, como desde ahí lo trabajamos también, desde ese Bien. lugar, ¿no? Y vos Sí. tenés experiencia también en niños, ¿no es cierto? Que quizás no tienen, no están, no tienen, que hace 5 años van a aprender un instrumento, sin embargo, contanos un poquito esa experiencia que estás teniendo con los niños y que vos ves y te alegras tanto. Eh, Bueno, sí, claro, ahí capaz el trabajo con niños que estoy haciendo no es musicoterapéutico porque no estoy recibida, sí un lugar más de clase de música, que termina siempre teniendo una cuota diferente porque son chicos que son del barrio de Fiorito,
entonces tienen un montón de problemáticas que son distintas a las que tiene uno claramente, entonces nunca termina siendo solo una clase de música, de bueno, vamos a aprender una canción y que la canción salga bien, termina habiendo otra cuestión en el medio, desde lo que viven, desde está relacionado a la musicoterapia en cuanto a que lo que tocan, lo que traen, lo que se inventan en el momento tiene que ver con lo que viven ellos. Quieran o no quieran, pues son chicos de 6 a 9 años. No sé si lo procesan tanto, pero traen a veces situación de, no sé, pueden haber ciertos conflictos y de alguna u otra manera traen lo que les está pasando en otros espacios, ya sea en el espacio más intrafamiliar, como en la escuela, como en otros lugares. Pero la verdad, o sea, es muy hermoso, al menos yo lo vivo así, porque es un espacio de contención a estos chicos en el que tiene una merienda, una comida y también clases de música. Y son chicos en los que nunca habían tenido clases de música antes, entonces una primera aproximación a eso. Y nosotros como profesores también estar atentos a lo que ellos traen, no termina siendo una cuestión, como dije antes, de enseñar y que se reproduzca lo que queremos que suene bien, sino a cómo lo traen, qué música nos traen ellos del barrio. En este proyecto estamos, por ejemplo, en este momento estamos con un proyecto de murga, que es la murga que suena en el barrio ahí de Fiorito. Entonces yo como profe ahí de percusión, lo que estoy trabajando es cómo ellos tienen ganas de tocar la percusión, que ya conocen de dónde son ellos, entonces hay un trabajo que termina siendo musical y más de identificación de dónde son ellos, más barrial, y eso termina siendo muy interesante, como hay una búsqueda más por ese lado también. Bien. Y también me has contado que tuviste una experiencia, una práctica muy muy fuerte, porque hay que tener una cierta fortaleza mental en Moyano, ¿puede ser? Con El mujeres, neuropsiquiátrico, sí. claro, ¿sí? O sea que vos fíjate esta amplitud, ¿no? Como la música puede ir desde todas, bueno, va desde el bebé, va desde que nosotros estamos en la panza y se sabe, llevamos en la panza a nuestro bebé y si está estudiado que si le cantamos una canción durante todo el embarazo, cuando ese bebé nace y se le pone esa canción como que le resuena y va a ser algo muy distintivo, ¿no es cierto? Eh, Sol, bueno, contanos un poquito sobre esa experiencia muy fuerte y muy interesante. Bueno, hay algo que está bueno en lo que traes esto de la historicidad de las canciones, ¿no? De si hay algo de mi historia que yo escuchaba esta canción, que creo que se replicó mucho en esta práctica que hicimos en el neuropsiquiátrico, en el Moyano, el Braulio Moyano, del hospital, que era un poco trabajar con, bueno, pacientes que tenían o diferentes tipos de o psicosis o algunos también capaz demencia, como diferentes grados de, sí, de patologías. Y era un grupo, es un grupo de mujeres en el que nos encontrábamos en un mismo pabellón todas las semanas. Y bueno, entonces trabajamos en un principio más para conocernos como presentación, siempre tenía que ver con la historicidad musical de cada una. Entonces, bueno, ¿qué música te gusta? ¿A qué te hace recordar tal música? ¿Por dónde lo querés llevar? ¿Qué te trae esto? Y a veces eran experiencias muy lindas, muy gratas, esto me hace acordar un lindo momento de mi vida, y a veces no tanto. Entonces ahí está también eso de, no es que la música nos hace bien y listo, sino es como puede traer muchas emociones y puede llevar a muchos lugares. Y después es cómo trabajamos con eso. Lo que fue muy lindo de la experiencia es eso, que son mujeres que están ahí, muchas hace muchísimos años, hay señoras de 70 años que están ahí, es que tienen 30 o 20, entonces y están ahí todos los días y viven con eso y bueno, por momentos pierden la memoria, no siempre, algunas, y lo que fue como más gratificante fue que trabajamos a la par con una psicóloga que tenía un proyecto que se llama Agüita Clara, en el que hacen poesías. La mayoría de las mujeres que está ahí, todas eran, o algunas eran profes de música anteriormente, perdón, de inglés o de literatura anteriormente, entonces se les daba muy bien lo que era la prosa. Entonces, en el taller que tenían con la psicóloga, o sea, otro ámbito al nuestro, hacían mucho un proceso de recitado y salía, bueno, también todo cosas como más subjetivas ahí, no solo hablar sobre algo que lindo en una prosa o en una poesía, sino que desglosaban lo que les pasaba a ellas. Y bueno, en una conexión de nuestra profe, con la que hicimos la práctica, que es un psicoterapeuta, con esta psicóloga, se decidió como una de esas poesías que ellas presentaron, musicalizarla.
Y bueno, eso fue un proceso muy lindo de pasar a ponerle una música, yo tocar con el acordeón, otro compañero con la guitarra y ellas cantar una poesía que había hecho una de las mismas pacientes que estaba ahí. Hay un proceso de reconocimiento por parte de profesionales, por parte de estudiantes, por parte de sus propios compañeras que están ahí, de bueno, darle lugar, empoderar a esa poesía, esa voz que tiene esa persona con lo que escribió. Y bueno, y eso quedó tanto en el hospital como un día también hicimos una salida y tocamos en un café y vino gente por fuera del hospital, siendo mujeres que viven ahí y no salen. Entonces, como toda la salida, ir, volver, esa posibilidad de acción de, bueno, con un poema, con algo que a veces puede parecer como mínimo, pudo haber una salida, pudo haber un reconocimiento institucional y emocional y de sus compañeras y bueno, de todas, porque todas terminaron leyendo poesías. Eh, sí, como muy personal, fue muy hermoso ver eso, ellas muy emocionadas, muy contentas de que hayamos sido parte de ese proceso, súper abiertas también a contarnos que no tenían por qué, lo que les pasaba, así que la verdad es que fue muy, muy gratificante. Qué lindo. Además, cuando se vive un evento así, no solo se enriquece el que lo vive, sino también el que lo da, ¿no? Así que ustedes se habrán enriquecido un montón. Sol, te voy a hacer una pregunta. Sandra Mianovich, a la cual yo admiro muchísimo, es de mi generación, vos no, no, pero siempre te mando algunas canciones. Dice que la música es sanadora. ¿Estás de acuerdo con esta frase? Creo que puede serlo, como en relación a lo que ya dije antes, me parece, que puede serlo como también por momentos no, no, creo que tiene que ver con cada uno y qué música y en qué momento, porque a veces me hace acordar a algo que capaz no me gusta tanto, o a veces es trabajarlo, o a veces me hace acordar a algo hermoso y me hace súper bien y siento que me sana. Yo creo que eso, lo veo como un potencial Una que puede herramienta. ser sanadora, exactamente, como dije creo que previamente, puede ser un medio para, puede ser una herramienta para. Bien. Y bueno, ya estamos casi terminando. Viste que eh, si bien a nivel del cerebro, sí está, vos como muy bien dijiste, está neurocientíficamente, está comprobado que la música al llegar al lóbulo temporal puede hacer secretar dopamina, es antiestrés, eh, puede hacer recordar emociones. Está descrito que pacientes en terapia escuchan, no están conscientes, escuchan cierta música y pueden como reaccionar, ¿no? Como que todavía hay algunos circuitos nerviosos que no se terminaron de estudiar qué pasa con esto, si hay memoria, neurotransmisores. A mí me gustaría que vos nos dejes algún mensaje, sobre todo para alguna población. A todos les gusta la música, pero algunos, viste, que se acercan y dicen, uy, pero yo no tengo oído ni para cantar el arrorró, y se sienten como medio frustrados. Desde una apasionada desde la música, de una estudiante de musicoterapia y ya futura profesional en esto de la musicoterapia, ¿cuál sería tu mensaje para esa población? Bueno, lejos de ser experta en el área, me parece que, por un lado, primero con lo que decías antes de que hay esto de que hay estudios que dicen que en algún paciente puede suceder esto, todavía hay muchísimo por recorrer. Eso me parece que en algún punto es motivacional, tanto para si alguien quiere estudiar la carrera, como meterse en la música, como desde el área aparte más de investigación o científica. Las materias que tuvimos en relación a eso, nuestras profes siempre nos dieron un lugar como de se sabe esto, se comprobó esto, todavía falta mucho más, como que al ser un área dentro de todo nueva, nada, tiene esa doble dualidad desde, uy, falta un poco de información, pero al mismo tiempo podemos ir a buscarla. Entonces eso es lindo, a veces es como motivante poder, sí, tener ese lugar al ser una carrera nueva y poder encontrar que hay mucho más para buscar aún. Y desde lo otro, desde alguien que arranca de cero, creo que primero lo entiendo. O sea, poder situarse en un lugar desde sí puede ser frustrante, como un montón de cosas pueden ser frustrantes desde
cualquier aprender, como decías antes, otro idioma, aprender una receta, aprender un montón, una carrera desde cero. A mí, tanto como con el instrumento, me pasó de encontrarme con gente, la verdad, más grande que yo, aprendiéndolo desde cero. Entonces, eso también fue como, qué bueno que esté esta posibilidad, tanto desde espacios gratuitos de la ciudad o no. Hasta en la carrera también tengo compañeros que son más grandes todavía. Entonces, como si uno tiene la posibilidad, para mí está buenísimo si uno tiene ganas, darle la oportunidad y en lo posible la paciencia de tenerse uno y decir, bueno, lo voy a aprender. Y en lo posible también jugar, me parece, como divertirse con eso y no tener una expectativa tan alta de, bueno, yo escucho Mozart, escucho Chopin, pero acabo de aprender a tocar la guitarra y no, no vas a tocar Mozart ni Chopin, pero puedes hacer otra cosa que puede ser muy linda también y tampoco verlo como, bueno, no voy a llegar nunca a esto. Como poder disfrutarla más y divertirse más en ese proceso que a veces no es fácil y uno se frustra, pero como, no sé, divertirse más en el proceso que está haciendo uno y o no compararse tanto o no tener una expectativa tan alta, tanto musicalmente en una carrera o en cualquier espacio, eso creo que está bueno. Me lo digo a mí misma también, como está bueno tenerlo. Sí, jugar Bueno, más. jugar más y disfrutarlo. Bueno, gracias Sol por tu tiempo, Gracias a vos. ¿sí? Te mando un beso Muchas enorme, gracias. un abrazote, ¿sí? Te quiero mucho. Y a Yo también. ustedes, Muchas gracias los por la invitación, de verdad, por al el espacio y por contrario, escuchar. al contrario, un placer. Y a ustedes los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chau.